Se le conoce como fauna al conjunto de animales de un país, región o medio determinados. Este término fue usado por primera vez por el naturalista Carl Linnaeus para describir a aquellos animales que habitaban en una región. En la mitología griega, el dios Pan es el descendiente con patas de cabra de un dios supremo y una ninfa del bosque, por lo cual se le conoce como el dios representante de la naturaleza. Posteriormente, la mitología romana adoptó esta representación para sus dioses Fauno y Fauna. Linneo hizo uso del término para su obra formal que escribió en Suecia, llamada La vida silvestre de Suecia. La fauna puede clasificarse en relación con el entorno o condiciones en el que se encuentran, como por ejemplo terrestre, marina, costera o polar, aunque también podemos referirnos a la fauna con respecto al origen de las especies que habitan en la zona, es decir, fauna autóctona para referirse a la fauna nativa o fauna alóctona, también conocida como exótica. La fauna de un lugar está determinada por una compleja interacción de factores, los cuales se pueden clasificar como bióticos y abióticos. Dentro de los factores abióticos se encuentra el clima, la geografía, el suelo y la disponibilidad de agua, y en los factores bióticos entra parte la vegetación, interacciones entre especies y actividades humanas. Algunas de las obras que ayudaron a comprender esta relación fueron El origen de las especies, de Charles Darwin, y Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, de Humboldt. La diversidad de la fauna hace referencia a la variedad de especies de animales que habitan en un área determinada. Esto incluye la riqueza, que es el número total de especies, y la abundancia relativa de cada especie, así como la diversidad genética dentro de las poblaciones. La macrofauna incluye organismos visibles a simple vista, pero su definición varía según el ecosistema. En suelos terrestres abarca desde invertebrados como hormigas, termitas, lombrices de tierra y ciempiés, los cuales actúan como ingenieros del ecosistema. Esto al modificar la estructura del suelo, ciclar nutrientes y su aireación. También en el ecosistema terrestre encontramos grandes animales como elefantes, jirafas, felinos y cánidos. Por otro lado, en los ambientes marinos se encuentran organismos bentónicos como poliquetos, crustáceos y moluscos, que son clave en la descomposición de materia orgánica y como fuente de alimento para otras especies. Aunque también podemos encontrar a fauna más grande, como ballenas, tiburones, delfines y calamares. Por un lado, los roles ecológicos que efectúan se definen dependiendo del ecosistema en el que se encuentran. Por ejemplo, en suelos, las lombrices y termitas crean túneles que facilitan el drenaje y la infiltración de agua, mientras que las hormigas se redistribuyen semillas y nutrientes. En los mares, los organismos bentónicos como los poliquetos son indicadores de salud ambiental, ya que su presencia o ausencia refleja cambios en la calidad de los sedimentos. Muchos investigadores de diferentes ramas de la ciencia han pasado muchos años de su vida en el estudio tan complejo de la macrofauna. Una de las personas que ha destacado por su estudio en un grupo concreto de animales es Jane Goodall. Aunque Jane Goodall es reconocido por sus estudios sobre chimpancés, su trabajo destaca la importancia de proteger todos los eslabones de los ecosistemas, incluyendo los invertebrados de la macrofauna. Estos organismos son fundamentales en las cadenas tróficas. Por ejemplo, los peces juveniles dependen de pequeños invertebrados marinos como alimento inicial, asegurando la sostenibilidad de pesquerías. La microfauna, compuesta por organismos microscópicos como nematodos, rotíferos y tardígrados, son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. Aunque no podemos verlas quizás a simple vista, su impacto es enorme en procesos como reciclaje de nutrientes, la descomposición de materia orgánica y el mantenimiento de la calidad del suelo y el agua. Pero, ¿qué es la microfauna? La microfauna incluye organismos de tamaño inferior a 0.1 milímetros, que habitan en suelos, agua dulce y ambientes extremos. Por otro lado, su importancia ecológica varía según el ecosistema.
En los ciclos de nutrientes como protozoos y nematodos, estos son capaces de liberar fósforo y nitrógenos al suelo. También tienen un papel importante en el control biológico, ya que regulan poblaciones bacterianas y fúngicas. Y por último, en la sostenibilidad del ecosistema. Sirven como base alimenticia para organismos mayores, los cuales se alimentan de ellos. Si nos enfocamos en el suelo, la microfauna es un componente dominante de la biodiversidad. Según las referencias encontradas, la fauna del suelo puede representar hasta el 10% de la biota total, y dentro de esta, la microfauna es un componente crucial. Las especies que conforman la fauna de un determinado lugar tienen distintos tipos de interacciones. Estas interacciones se dan en los diferentes niveles de organización que existen, según sea el caso de aplicación. Podemos ver cómo los individuos interactúan entre sí, pero también las comunidades y las poblaciones. Estas interacciones, directas o indirectas, tienen influencia ecológica para los mismos organismos y para el ambiente. Algunas de estas interacciones son las redes tróficas, la competencia, la producción primaria y secundaria, e incluso influyen en el valor que se le da a determinado ecosistema. Según Campbell y colaboradores, la productividad primaria es la tasa a la que se integra la energía en los cuerpos de los organismos en forma de biomasa, siendo la biomasa la cantidad de materia que se almacena en los cuerpos de un grupo de organismos. Hay dos tipos de productividad, bruta y neta. La productividad primaria bruta o ppb se refiere a la tasa de captura de la energía solar en moléculas de glucosa durante la fotosíntesis. Por otro lado, la productividad primaria neta o ppn es la ppb menos la tasa de pérdida de energía a causa de la respiración y funciones biológicas. Aunque los animales por sí mismos no son productores primarios, la relación que tienen con los organismos que lo son representan una gran importancia para su sostenibilidad y desarrollo. A diferencia de la producción primaria, que se basa en la fotosíntesis, la producción secundaria implica la transferencia de energía y materia orgánica de un nivel trófico a otro. Los consumidores obtienen energía al consumir materia orgánica previamente producida por los productores, en este caso las plantas, o por otros consumidores. La producción secundaria es un indicador de la eficiencia con la que los heterótrofos convierten el alimento en nueva biomasa. Existen diferentes ciencias que se encargan del estudio de los animales, como lo es la biología y la zoología. Por un lado, la biología es la encargada del estudio de los seres vivos y sus procesos. Dentro de ella intervienen campos de estudio para relacionar y entender a estos mismos. Tal es el caso de la genética, la anatomía y la botánica, por mencionar solo algunos. A su vez, pueden derivarse otras ciencias como la zoología, enfocándose a mayor detalle sobre la morfología, la descripción y la clasificación de los animales. Las ramas involucradas en la zoología son vitales para la clasificación, ya que se dedican a una categoría de los animales en particular. A continuación, tenemos unos ejemplos de estas ramas. Especializados en mastología, o mamíferos, ictiología, peces, helmintología, gusanos, malancología, moluscos, conquiliología, conchas, entomología, insectos, herpetología, reptiles y anfibios, ornitología, aves, y paleontología, fósiles. Además de estas ciencias y ramas que son de gran importancia para el reconocimiento de la fauna, a su impacto en la naturaleza, tenemos las ciencias ambientales. Una de las disciplinas que integra y trasciende los enfoques de diferentes áreas de estudio involucradas en la fauna son las ciencias ambientales. Podríamos decir que en esta disciplina se deben considerar sistemas naturales y antropogénicos, como sistemas complejos e interconectados. La fauna entra en aquel sistema natural, con la necesidad de reconocer las múltiples interacciones con el sistema humano. Partiendo de ello, se da el paso al análisis de aquellos procesos naturales y antropogénicos que influyen en el medio ambiente, con el fin de involucrarse en la conservación,
la resolución de problemas posibles y existentes, planteando la sustentabilidad y sostenibilidad en las actividades humanas que impactan directa o indirectamente a la fauna, con la ayuda de diferentes actores como lo son las comunidades, la academia y los tomadores de decisiones. Se abordan perspectivas, conocimientos y valores diferentes para lograrlo.